por hablar con Vero Boix, que ya es de la casa. Me prometió venir. Yo quiero que así la recibo. A ver si anda por ahí. Vero, bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Ya nos estás escuchando? ¿Andás por ahí? Ahí estás. Sí, acá estoy. Hola, Laura. Prometí, voy a ir. Bien, bien. Este año me lo propuse y me encantaría estar ahí, además en el estudio. Me parece que se dan unas conversaciones buenísimas. Tiene Te va a como, encantar la bueno, radio aparte. Te va a encantar. Además, Vero, si no me equivoco, vos das clases en la Universidad de San Andrés, ¿no? sí, doy literatura en San Andrés y ustedes están cerquita, ¿no? Estamos re cerca. Estamos Te muy tomás el cerca. tren de la costa y en 3 paradas estás acá, en la radio. Mira, te hicimos el itinerario de viaje, ¿no? Un servicio puerta a puerta te hacemos. Bueno, bien. La radio está en la misma estación, así que ni siquiera tenés que caminar. Tremendo. Tremendo. Estamos acá, te estamos esperando. Bueno, hoy a distancia, Vero Boix, escritora, bueno, ya empezó a furciar, periodista cultural, da talleres de escritura, de lectura, escribe, es autora del libro La estrategia de la rana. ¿Qué pasó con esa rana, no? Nos quedamos todos, me acuerdo que una vuelta te hicimos spoilear un poco y creo que la terminó pasando mal la rana, ¿no? No entendió nada, quedó ahí hervida o podemos... Y que la rana trata, ¿no? Trata. Va como haciendo distintas estrategias, cambia de color, pasa de uno a otro, el agua va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y bueno, hay que ver si cuando el agua hierve todavía tiene energía suficiente para saltar. Eso no te Ah. lo digo, y así leen la novela, Así hay ¿no? que leer la novela. Bien, entonces hay que ir a buscarla. @Vero Boix es tu Instagram. ¿Vas a estar en la Feria del Libro? Hoy es el Día Internacional del Libro. ¿Cómo se festeja? ¿Cómo festejás vos que estás tan incorporada a la literatura? La feria está divina este año con los 50 años. Hay charlas de escritores argentinos, de escritores latinoamericanos. Bueno, y hoy es la inauguración con esta charla. Por primera vez, 3 mujeres van a ser las que hagan la apertura, que son las escritoras Selva Almada, Gabriela Cabezón Cámara y Leila Guerriero. Mario O'Donnell va a ser un poco las que va a coordinar esa mesa y esa charla. Y son 3 autoras que realmente, además de escribir de una manera exquisita, cada una en su estilo, tienen como un gran compromiso como intelectuales, ¿no? Cada una de ellas no solamente escribe, sino que interviene como en el mundo de lo real, digamos. Tienen una mirada muy aguda y muy crítica sobre el mundo de los libros y sobre el mundo que habitamos. Entonces me parece que va a ser una charla extraordinaria la de hoy. Y la feria está como con sus mejor cara, porque por los 50 años hay muchos eventos, muchas charlas, están, bueno, todas las editoriales con toda su catálogo y con todas las cosas nuevas que van trayendo, así que creo que va a ser un gran año para la feria. Hay que spoilear ahí, bueno, fijarse, no más que spoilear, vos hiciste ahí una buena referencia, pero hay que fijarse qué actividades hay, porque hay días que hay un montón de cosas, hay artistas que van, suelen posicionarse algunos stands con radio, justamente, y hacen transmisiones desde ahí, invitan gente, entonces todo el mundo se queda mirando cómo es una radio desde afuera y un poco desde adentro. Pero uno en general se manda a la feria y no se fija bien qué hay ese día. Pero hay actividades muy grosas, ¿no? Estas que vos nombrabas, la charla que acabas de nombrar es grosísima, está buenísima y es parte del día. Totalmente, esa es hoy. Y cada día hay de todo, hay invitados internacionales. Este año viene el autor sudafricano Coetzee, vienen María Fernanda Ampuero, realmente Pilar Quintana, por ejemplo, que es una autora colombiana. No puedo, no, tendría que sacar todo el cronograma porque realmente hay de todo y lo que está bueno es fijarse eso. El día que vas o el día que decidís ir, mirar ese día que hay porque seguro encontrás algo interesante para hacer. Lo que decías de las radios está re bueno porque hacen como programas abiertos, a veces en espacios abiertos, en donde participa el público, no solamente ves, sino que formas parte de eso que está pasando y la verdad que es rarísimo que no tenga ocasión, ¿no? De ver y de participar en un programa de radio si no es así lejos, así que también Está bueno, lo he vivido de cerca y la verdad se arman como peceras y todo vidriado y ves la nota ahí en vivo y esto es parte, como vos decías, está buenísimo. Sigue teniendo esa magia la radio. Chicos, ¿alguna pregunta para ver o sigo yo? Yo estoy Sí, de no, charla, con yo el mate, estoy me como charla todo. expectante de las recomendaciones de libros. Ah, bueno, sí. Se me va a complicar leer ahora porque estoy con la facu ahí, pero me los voy a anotar para las vacaciones de invierno. ¿Recomendaciones de libros para vacaciones de invierno? Sí. Bueno, sí, es una pregunta Yo siempre. tengo una que es más tangencial, si querés, porque no tiene que ver tanto con el contenido, sino con el objeto libro y la trascendencia del objeto libro en esta época, que es tan particular,
cualquiera diría que está más bien alejada de las cosas tangibles, porque todo es digitalizable o pareciera. Y entonces un poco hacer un elogio, una reivindicación del objeto libro, pero además también hablar de cuál es la trascendencia ética y estética del libro en tanto objeto físico. ¿Tenés una idea de eso? A ver, antes que una idea, tengo un sentimiento que es, no hay nada que reemplace al libro. Y tengo libros digitales, tengo Kindle, digamos, leo en la computadora, porque como hacemos todos. Pero hay algo en el vínculo con el libro, la materialidad, hay algo del tacto, del tocar la hoja, de poder ir y venir, de la forma que adquieren las palabras en eso táctil, que para mí no hay manera de, como de reemplazarlo con ninguna otra cosa, ¿no? El mundo se nos ha vuelto, de verdad, todo muy virtual, porque estamos mucho tiempo con las pantallas, con la compu, con el celular, con lo que sea, y mucha de nuestra vida pasa a ser como intangible en el sentido que no la tocamos, parece que estamos ahí viviendo, pero en realidad es pura idea, es pura cosa mental, estamos mucho en nuestra cabeza a través de las pantallas. Y en cambio el libro nos pone el cuerpo, porque usamos los ojos para leer, pero también usamos las manos para tocar esa hoja, podemos seguir el recorrido de esas líneas, y entonces es distinto la experiencia. Sea el libro que sea, ni te digo si es un libro de esos libros como ilustrados o que ya tienen otra cualidad en cuanto a lo visual y a lo Claro. y al dibujo y a la intervención, ¿no? Ahí se suma todavía, pero incluso hasta en el libro más simple también intervenimos de otra manera. Y el olor del papel, ¿quién no se lleva el libro a la nariz ni bien lo compra? Sí. Es Totalmente. Sí, tremendo. elegirlo, ¿no? Y llorás, y las lágrimas se caen, y empezás a manchar la hoja, y entonces vos también Claro. formás parte de eso que pasa, y cuando volvés a ese libro te acordás de lo que viviste cuando estabas leyendo eso, Sí, o se te ¿no? dobló, lo manchaste con algo porque también llevabas el mate, o esto, o también me acordaba mientras ibas relatando esto de seguir las líneas, cuando no podés esperar a pasar la página, ¿viste? Cuando decís, ay, tengo que pasar la página a ver qué sigue, o te prometes, bueno, termino en este capítulo y no miro más, y seguís uno más porque leíste el primer renglón y te enganchaste con el siguiente. ¿Cuántas cuadras de más se han caminado por terminar de leer el párrafo, no? No, bueno, caminar y leer es un montón, Pedro, la verdad. No, cuando venís en el bondi, Ah, pero tenés que terminar de está bien, leer está ese bien. No, párrafo. me lo imaginé leyendo a Pedro por la Sí, calle, sí, ahí. llevándose cosas por delante, también podía pasar. Bueno, en todo esto, hoy queríamos hablar un poco con vos, que sos amiga de la casa, y volver a preguntarte cosas que por ahí ya hemos conversado, pero es el día para... los procesos creativos, ¿cuándo te diste cuenta que sos escritora? Porque hay mucha gente que digo, tiene un cuaderno, una lapicera, y dice, no me sale, me da vagancia, no sé si con este método. ¿Te parece que es válido esto que decimos nosotros de vez en cuando? Que sabemos que está comprobado. Es mucho más, el ejercicio mental es diferente cuando es con, como yo te decía, ¿no? Lapicera y cuaderno. ¿Vale todo en el proceso creativo? ¿Cómo es el tuyo? Contanos un cachito de eso. A ver, para mí vale todo igual siempre, en todo proceso creativo vale todo. Lo que me pasa a mí en particular es que con la lapicera y el papel, otra vez esta cosa del cuerpo. Siento que me conecto con eso que está sucediendo de otra manera. Después escribo en la computadora, pero al principio necesito el papel y el lápiz, porque hay algo de mí que interviene completo, que interviene entero. De hecho, una vez le hice una entrevista a un neurocientífico, que la verdad es que no me acuerdo el nombre, lamentablemente lo olvidé, pero que justamente estudiaba todo esto que tiene que ver con los procesos al escribir manuscrito y al escribir en la computadora. Y lo que él me decía es que cuando uno escribe con la mano manuscrito, o sea, con papel, lápiz, intervienen otras partes de nuestro cerebro que integran, como si te dijera, nuestra parte más lógica con nuestra parte más creativa. Y por eso recomendaba, por ejemplo, no sé, los chicos ahora en la universidad toman apuntes incluso con la compu, que escribís más rápido, pero cuando vos escribís en la compu interviene solo una parte mecánica. En cambio, cuando escribís con la mano, tu cerebro procesa distintas cosas que hacen que eso se interiorice de otra manera, que lo tengas que interpretar. Entonces es re interesante, digo, y desde lo creativo, ni hablar. Para mí hay algo que pasa por el cuerpo que en donde tu mente ya, o por lo menos la parte más lógica de tu mente no interviene cuando escribís a mano. Y en Bien. cambio cuando escribís en la compu, por algún motivo, sí. Está buenísimo. Eh, Sí, esa parte la teníamos bastante, lo hemos repetido varias veces y está comprobado que el proceso mental y cerebral es diferente, es alucinante. Pero bueno, más allá de eso, que está buenísimo, esto que te decía, para darle empuje a alguien que está, viste que a veces dicen, no, me pongo delante de una hoja y quedo bloqueado, sea hoja, como vos decías, virtual o real, ¿no? Pero no importa.
¿cómo empezar? Viste que algunos te recomiendan, te dicen, bueno, escribí esto, que estás bloqueado. Y te dicen, no, me siento un boludo, no voy a empezar a escribir. Pero en algún momento eso se destraba, pasa eso, ¿no? ¿Cómo empezaste vos a escribir? ¿Cómo fue tu proceso? A ver, yo empecé a escribir re chiquita. Yo vivía, o sea, mientras que otros chicos tenían muñecas o autitos, o yo iba con un libro desde muy chiquitita y con un papel y antes de empezar a escribir hacía dibujitos. O sea, mi mundo está hecho de eso. No sé, el hombrecito del azulejo. Hay un montón de, como de personajes infantiles que para mí eran como parte de mis amigos. Entonces no me acuerdo cuando empecé a escribir porque mis juegos consistían en escribir. Mi hermano es poeta también. Y muchos de nuestros juegos eran sentarnos, bueno, vos haces tal personaje, yo hago este, y los dos hacíamos cada uno y empezábamos a interactuar y a relacionar y después contábamos eso, no sé, a mi abuelo, por ejemplo, que le encantaba leer y nos encantaba. Y era... entonces empezó más como un juego, en realidad. Y creo que eso del juego para mí es lo que uno no tiene que perder, que a veces en el apuro, no sé, en la cosa más, no sé, de la escritura de todos los días, a veces me olvido, pero cuando vuelvo a la cosa del juego, de que hay algo ahí que ni siquiera depende de mí, que aparece, y que aparece porque en realidad eh, hay algo que estamos mucho más conectados con las cosas que nos rodean, que estamos conectados con lo que sucede, y entonces uno casi que tiene que dejar que aparezca. Parece un acto de magia, pero no es magia, sino que tiene que ver con eso de habilitarse y habilitar, ¿no? De Claro. hecho, mira, yo doy talleres de escritura, ¿viste? Ujú. Ya hace unos cuantos años. Y a mí me hago como al final del taller, justamente para esto de digamos, el bloqueo o esta cosa del miedo a la página en blanco, qué voy a escribir, les hago hacer al final mis talleristas un pequeño ejercicio de escritura creativa, 5 minutos, ¿no? Siempre distinto, en donde propongo una consigna, propongo algo y escriben en esos últimos 5 minutos del taller delante de mí. Todos, hasta ahora, en, no sé, 5, 6, 7, 10 años, nadie dijo, ay no, a mí no me salió nada para escribir. Todos escriben, porque el problema en realidad no es que no tenemos nada para escribir, sino es que tenemos tanto, pero tanto, que cuando querés bajar algo, ¿no? Querés que algo es como una autopista donde todos los autos, ¿viste? Cuando todos quieren salir al mismo tiempo y por el mismo lugar, que se atasca. Ujú. Y entonces, con un ejercicio creativo, con alguna cosa así, siempre algo aparece, porque en la emergencia o en la urgencia, algo baja lo que más ganas tenés, lo que más te convoca. Bien, es una Y cuestión de por orden ejemplo, ¿no? entonces, que nadie pierda la esperanza porque es como ordenar todos Claro. esos autos en la autopista, entonces Sí, y empieza a Tal fluir. cual, Bien. exacto. Mira, También, es fácil. también Si hay alguien mucha quiere empezar a exigencia. escribir, Sí. A ver, también es la exigencia, Lau, claro. totalmente. Digo, si alguien quiere empezar a escribir, Mm. ya, te digo facilísimo. Va a la biblioteca de su casa, el libro que tenga, agarra al azar cualquier libro, abre en cualquier página y busca una oración, una frase que le guste. Agarra esa frase, la copia y sigue escribiendo lo que le salga. Y Bien, vas a ver Muy que bueno. muy digan bueno. después, prueben Me ustedes dieron, también Me a ver si encantó. me sale o si dieron no ganas de sale. hacerlo ya, me dieron ganas de ir a la biblioteca a Pero, buscar un libro. eh, Sí. no, muy interesante lo que estás diciendo. Y te quiero preguntar, porque hablaste de tu etapa cuando eras chica y tu relación en esa edad con la escritura, y te quiero preguntar sobre el momento en el que decidiste que le ibas a dedicar tu vida a la escritura. ¿Cómo fue? ¿Qué tuviste que dejar de esa vida anterior en la que tal vez te gustaba escribir, pero no era a lo que mayor tiempo le dedicabas? Que nos cuentes un poquito como ese pasaje, tal vez. Yo me lo imagino como Bien. un pasaje, tal vez no lo es, No, no, te imaginas bien, Manu. Fue un pasaje como bastante abrupto, porque yo estudié abogacía, me recibí de abogada, hice toda la carrera judicial y fui defensor oficial, penal, o sea, defendía gente que no tenía dinero para que le paguen un abogado, lo defendía yo. Em, y a la par seguí escribiendo, ¿no? Escribía como para mí. Y hubo un día en donde sentí que, que necesitaba dedicarme a algo que tuviera que ver con los libros, que ya no podía hacerme más la distraída. Y renuncié a mi trabajo, me puse a estudiar un poco, estudié periodismo cultural y hice una maestría en escritura creativa y a la par empecé a publicar en diarios y, viste, empecé como de a poquito con el periodismo cultural, escribí una novela y de a poco empecé a construir, digamos, una vida alrededor de los libros. Claro. Pero lo decidí así,
un poco como hubo algo en mí que dijo, no, ya no puedes hacerte más la distraída, es esto lo que vos querés. Bien. ¿Cuánto tuvo que ver en esa decisión la forma en la que se usa la escritura en el ámbito jurídico, en el derecho? Eh, no, me parece que no tuvo que ver. De A hecho, ver, en el ámbito jurídico, viste, es como un lenguaje, no sé sí, si más o menos acartonado. tan Acartonado, pero acartonado a arcaico. propósito. Arcaico. Acartonado para que no se entienda. Claro. Totalmente, es como arcaico. O Mm, sea, de hecho, mucho en mi función como abogada, ¿no? Como defensora, era que la gente me entendiera, que las personas que venían pudieran entender qué era de lo que se los acusaba, lo que les pasaba, lo que decía. Era casi como traductora, más que... claro. Y me salía fácil, pero no creo que haya tenido que ver con eso. Me parece que tuvo más que ver con algo como vocacional, porque de hecho los escritos yo los hacía y también era como un juego. Y hoy, que ya pasaron, no sé, 15 años, 20 años, me cuentan que amigos que me han quedado de tribunal que algunas de las cosas que yo dejé escritas, recursos, las siguen usando porque están re bien Claro. escritas. Y entonces me da como... Ya estabas trabajando un poco de esto otro, Claro, ¿no? De este que era tu pasión y que estaba ahí esperando. Bueno, totalmente, buenísimo. Está bueno porque totalmente. da esperanza y da como una noción al que esté escuchando de que todo el mundo puede dar un timonazo, cambiar o escribir en paralelo, ir probando. Me imagino que de ahí tendrás un montón de historias también, ¿no? Porque tenías un montón de recursos y de gente que te contaba historias que deben estar buenísimas. Vero Boix es con quien estamos hablando. Tenemos que nos dejes ahí como 2 o 3 libritos para las vacaciones de invierno que se acercan. Falta, vamos a ver, hablar con Vero seguramente, pero siempre son bienvenidas tus recomendaciones, así que si querés dejarnos 2 o 3 libritos, así ya te dejamos para la hora del almuerzo libre. Dale, dale, buenísimo. Incluso que se pueden conseguir en la feria, digo, para los que están yendo a la feria, hay algunas cosas que me parece que están buenas. Dale. Uno, que es una reedición en realidad, pero que estaba agotado, es de la autora argentina. Ella es ilustradora y también escritora, María Luque. Acá lo tengo. Es tan hermoso este libro, es de Sigilo. Ahora lo acaba de reeditar Sigilo, porque no se conseguía. Era un libro de esos libros incunables, de esos que uno no puede encontrar en ningún lado. Y no saben lo hermoso que es este libro, La tapa es porque María, llamativa ya, se ve la tapa ya con colores llamativos. ¿Cómo es el nombre? ¿El mundo? La el libro mano, se llama La la mano mano del del La pintor. pintor. mano del pintor, así ya lo anoto. Exacto. Bien. Y es una novela gráfica, ¿ven? Ok. Lo que digo es, este libro es interesante, porque, interesante, a mí me fascinó, primero porque no sabía nada de la historia de Cándido López, que es el pintor sobre el que habla este libro, pero lo que es hermoso es el modo en el que María Luque hace que el pintor vuelva acá al presente, ¿no? Cándido López es un pintor que estoy segura que todos lo conocen, porque si alguna vez fueron a Bellas Artes, es ese que pinta los soldaditos chiquititos y esos cuadros como apaisados, Sí. llenos de soldaditos porque pintaba la guerra de Paraguay. Y lo conocemos por eso. Y no sé, yo pasé 20 veces por esos cuadros, 20 no sé, pero algunas veces soy un poco exagerada a veces. Eh, Pasé algunas veces en el Museo de Bellas Artes y nunca me llamaron mucho la atención realmente. Pero lo que está buenísimo es que María Luque en este libro lo que hace es cuenta como si fuera la historia de una artista que tiene un problema en la mano, que tiene que dejar de pintar de dibujar por un tiempo y se deprime. Y entonces se le aparece el fantasma de Cándido López y en ese juego entre presente y pasado nos hace como conocer toda la historia verdadera de Cándido López, pero además entender lo que era para este hombre pintar mientras era soldado en aquella época, después pierde una mano y tiene que reeducarse y aprender a pintar con la otra, y todo Wow. esto con una ternura en los dibujos, en la forma en la que lo hace. Realmente es un libro que me conmovió, me sorprendió, me parece muy hermoso. La mano del Bueno, pintor. y por Bien, María último, Luque. Lo dejo anotado porque en un rato vamos a hacer cuando termine el programa, posteamos todo las recomendaciones que nos das. bien, muy bien. El otro libro que quería recomendar es de una autora uruguaya que se llama Fernanda Trías, es este, lo edita Páginas de Espuma y se llama Miembro Fantasma, son cuentos. Fernanda Trías es una autora contemporánea, que lo que está re bueno es que trabaja como algo que tiene que ver con, en este caso son libros de cuento, ¿no?
algo que tiene que ver con lo extraño, con esas historias en donde se juega con lo real y no real. Vieron algo de lo fantástico, pero lo hacen en una lengua muy poética, o sea, hay algo del lenguaje que está muy cuidado y nos logra hacer ver, como a través de estas cosas medio fantásticas, medio raras, lo que en la vida cotidiana muchas veces no podemos ver. Por eso se llama miembro fantasma, ¿no? El miembro fantasma es como una cosa que le pasa a las personas que pierden un Sí. miembro, ¿no? Un brazo o algo, Ujú. en donde siguen teniendo como todas las sensaciones en ese brazo que no está. Eso es Ujú. una cosa médica. Y ella se vale como de ese concepto médico para mostrar todas esas cosas que nosotros sentimos en el presente, pero que en realidad vienen de algo que nos ocurrió en el pasado. En Muy cada bueno. uno de los cuentos trabaja esto distinto y está buenísimo como Muy lo bueno. trabaja. Mira, nos está mandando saludos una oyente, Mariela Marino, que está viniendo para acá, que también es participante de acá del staff de la radio, tiene un programón después de nosotros, y le dan la voz de la casita literaria, justamente, y me dice, qué bueno, estoy escuchando la nota, qué buena que está lo de Cándido, se quedó flasheada con lo que estabas contando de la recomendación anterior, así que le mandamos un gran saludo. Bien, Nos falta uno más. Me quedé, ya los bien. estoy anotando, aparte me los voy a comprar todos. Lo que te estás diciendo me voy a ir a la feria y los voy a ir a comprar porque el último del fantasma, esta analogía que hace con el miembro fantasma, me encantó. Así que vamos por Bien, ahí. Nos queda uno más. bien. Qué bueno, Lau, qué Sí. bueno. El tercero es de una editorial nueva que se llama Quick Wet Press y se llama Lackenbooth. Es una novela. Uy, esta me la complicaste La para tapa escribir. es A ver, de Look and Boots. A ver, Look and Boots. Luckenbooth, Lukenbuch. exacto. La tapa es de Mario López, que es el fotógrafo, el que pinta, es un fotógrafo que hace como fotos muy kitsch, así de muchos colores. Por ejemplo, tiene una foto muy famosa que es como si fuera la última cena, pero toda hecha como si fuera a lo argentino, con choripán y Sí, con toda gente. sí, sí, sí. Bueno, Sí, muy es famosa muy la foto bueno, esa. exacto. La tapa es de ese fotógrafo. Y la novela esta es una locura. Cuando la leí, les juro que me pareció la autora es Jenny Fagan, que es una autora escocesa, y la novela habla de como si fuera la hija del diablo, ¿no? Una chica que llega a un edificio, esa es la primera historia, en donde empieza a contar cosas un poco fantásticas, pero después vamos teniendo como si fuera la historia de cada piso de este edificio de 9 pisos, en donde cada piso se corresponde con una década del siglo XX, 1910, 1920, 1930, 1940, con historias diferentes que por algún motivo se van entrelazando de manera más o menos fantástica y terminan de armar como si fuera un retrato completo del siglo XX, de las crisis políticas del siglo XX, pero contadas a partir de cosas un poco sobrenaturales. Por momentos hay cuestiones que tienen que ver con no solamente crisis como políticas, sino crisis de quiénes somos como seres humanos o cómo nos hemos pensado como seres humanos a lo largo del siglo XX. Wow, me Eh, encantó. Interesantísimo. Interesantísimo, sí, sí. muy, Y aparte muy. que lo mezcle con cosas como más, volvemos un poco al término fantasmagórico, así como más de lo increíble, me parece que es una búsqueda buenísima. El título, repetime el título que no sé si lo anoté bien. Lukenbot. Look and Bots, ahí Tal está. cual, bueno, Luckenbooth y es el nombre del edificio. A ver si Ok, lo pongo más cerquita. ahí está. Ahí ¿Quieren? está. Ahí Sí, se ve. sí, lo anoté bien, perfecto. Ok. Sí, en un ratito sale entonces en historias todas las recomendaciones y por supuesto queda la nota colgada en YouTube para el que quiera escuchar Pero palabra por palabra. Sí, a mí voy no, a, a voy, ella, sí, claro, sí, perdón. voy a hacer un retroceso porque me quedó una pregunta pendiente de lo que estábamos hablando antes, de las recomendaciones sobre el tema de la escritura. Y te quiero preguntar cuál es el primer consejo que les das a tus talleristas, a tus alumnos en el taller, en los talleres que das, sobre cómo escribir. Lo primero que les digo es que se olviden como de todo lo que creen que es literario, ¿no? Mm. Esas cosas de cómo se debería escribir, Claro. porque en general es como si todos buscáramos una forma en el afuera, ¿no? Que tiene que ver con las cosas que leímos, que tiene que ver con formatos muy rígidos, y en general como lo que más uno va haciendo en los talleres y yo misma hago conmigo, es recuperar una voz que tiene que ver con una voz más interior, con una forma de decir que solo uno puede decir en el lugar del mundo en el que está y que todo lo demás es casi como contaminación. Y entonces es ir despejando esa maleza hasta encontrarla. Y para eso es como hay que olvidarse de cómo debería decir,
Porque en general, cuando vos buscas el cómo deberías decir y lo escribís, el trabajo es retroceder a cómo te lo dijiste lo primero que salió en tu cabeza. ¿Cuál fue esa primera frase? Y esa seguramente es la más, como la más poética, la más auténtica, Claro. la que más toca algo de otras fibras, ¿no? De la lengua. Pero bueno. Buenísimo, sí, sobre todo esto que decíamos al principio, esto me suena un poco a lo mismo, a bajar la exigencia, porque después uno quiere leer lo que escribió y quiere parecerse a lo que ya leyó, y no, es lo primero que escribís, entonces no hay que compararlo con nada, a veces capaz que hasta es mejor dárselo a leer a otro, no volver a leerlo uno, no sé, como distintas técnicas, me imagino, hay que anotarse en los talleres con Vero Boix, @Vero Boix, con B larga y X final, ahí te contactamos, nos anotamos, tomamos un taller y nos enteramos un poco más de cómo es y que estos tips que parecen sencillos, pero no, que te destraban y que te hacen encontrar tu propia voz, que me parece que es lo más valioso. Capaz que no sos un gran escritor o no tenés 200 millones de libros, pero no importa, el tema es darle lugar a expresar esa parte, ¿no? Me parece que eso está buenísimo. Totalmente. Porque además nadie más que vos puede decir lo que vos ves desde tu lugar, Ujú. desde tu mirada, desde las experiencias que tuviste. Solo vos estás en ese lugar. Por eso es que es tan importante. Porque si cada uno de nosotros pudiera de verdad, ¿no? Decir desde su lugar, con su mirada, con sus experiencias, con lo que ve, ahí hay algo como distinto al resto, ya de por sí. Y eso me parece que es lo que está buenísimo. Es lo que hacía Beauvoir, poniendo su oído, a escuchar cómo hablaba la gente en todas partes y cómo recuperaba en cualquier lugar, no importaba dónde fuera, incluido el zoológico, siempre encontraba esas formas de decir distintas, esas verdades ocultas en frases que parecen absolutamente simples. No sé, a mí me gusta Buenísimo. eso. Quedamos. Estamos todos contagiados por este momento, estamos todos en la misma línea de queremos. Ya iría a buscar un libro y abriría para hacer el ejercicio de un renglón y seguir escribiendo. Todos, los tomo todos los tips y no te aseguro, pero capaz que me anoto en alguno de los talleres porque me copa. Así que es muy claro, aparte, como lo decís, sos muy cálida y se entiende perfectamente de lo que hablas, así que eso también es re importante, ¿no? No hablar con tanto tecnicismo. Por eso también sos más que bienvenida siempre, Vero, te esperamos pronto. Acá, sentadita Bueno, tomando un mate. Dale, dale, Lade, lo prometo, quedamos. Lau, buenísimo. Bueno, Lindo gracias. charlar con ustedes siempre. Gracias por el tiempo, Gracias, gracias Vero. por las recomendaciones. Ahora las subimos en un ratito a historias y quedamos entonces para un próximo encuentro. Felicidades hoy entonces en el Día Internacional del Libro, vos siendo parte y otra vez gracias por estar acá. Gracias a ustedes, chicos. Saludo Saludos, grande. Vero.